en la ciudad de Terranova, mientras que la Guardia Costera estadounidense continúa con las investigaciones del siniestro y busca determinar las causas que generaron la implosión del sumergible. Llegamos al final de este espacio. A nombre de mi compañera Mitzi Cordero, titular, le doy las gracias y ahora nos quedamos en buenas manos con Alberto García. Adelante, Alberto. Gracias, Abel, gracias a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos a Mega Noticias, porque hoy tenemos un tema del que debemos atender todos los humanos, todos los seres humanos de este planeta, porque es el reclamo de la Tierra ante una situación que está afectando el clima. La humanidad está en alerta roja por el cambio climático. Sus consecuencias son irreversibles, crecientes y ya están golpeando al planeta. El informe más completo de Naciones Unidas concluye que los humanos somos los responsables de este reclamo del planeta y que más que un reclamo es un clamor, una rogar que hagamos algo y ya lo hagamos de manera consciente. La intensa actividad industrial en solo 170 años, la temperatura ha provocado que la superficie aumente 1 grado Celsius. El calentamiento es impulsado por los gases de efecto invernadero, cuya concentraciones son en la atmósfera cada vez mayores. El calor extremo que vivimos hace apenas una semana está aumentando en 91% la superficie en los continentes. O sea que o hacemos algo o el planeta nos puede cobrar muy fuerte la factura. ¿Qué puede pasar? Que el planeta se caliente más allá de los 50 grados y que llegando a los 55 grados ya no haya vida en este planeta. Con eso y mucho más vamos a comenzar a Debate con. Quédese con nosotros, comenzamos. A Debate con Alberto García. La ONU informó que el periodo 2023-2027 podría ser el más caluroso desde que se tiene registro. Según los expertos, el calentamiento del planeta probablemente superará un límite clave de temperatura por primera vez, ya que hay un 66% de probabilidad de que superemos el umbral de 1.5 grados centígrados de calentamiento para el año 2027. Que íbamos a tener temperaturas anormales, lluvias atípicas, crecimiento de los mares, la deforestación que hemos nosotros como seres humanos aplicado, iba a tener un alto costo para la vida. El cambio climático es hoy y ocurre debido a las emisiones causadas por la actividad humana gracias a la revolución industrial. El presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica y experto en materia de cambio climático destacó que se necesitan estrategias en materia ambiental donde intervengan las autoridades locales y organismos mundiales para crear políticas públicas para mitigar las altas temperaturas. Siguen vertiendo sus líquidos químicos a los mares, el tiradero de basura a cielo abierto. No existe una cultura social que emane de un organismo público, municipal, estatal o presidencial. Destacó que se puede contribuir desde casa, usando menos el automóvil, plantando árboles, no consumiendo pinitos de Navidad naturales y hasta eliminar todo el contenido basura de correos electrónicos y plataformas digitales. Para Mega Noticias, Adrián Martí. A Debate. ¿Cuál es la condición del planeta y cómo los seres humanos debemos comportarnos para evitar verdaderamente una situación apocalíptica? Ese es el debate que vamos a tener el día de hoy y por ello le doy la bienvenida a Avelina Ruiz, gerente de Cambio Climático del Instituto de Recursos Mundiales. Gracias, Avelina, por estar con nosotros.
Al contrario, Alberto, gracias por la invitación. Y también está Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente AC. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes, es un gusto estar contigo, con tu auditorio y con Avelina. Buenas tardes. Avelina, este es un tema que no podemos dejar pasar ya. El reclamo del planeta, el clamor del planeta es de que hagamos algo. Aquí mi pregunta inicial sería, ¿hasta dónde la vida permite existir con una temperatura que ya esté fuera de lugar? ¿Hasta dónde hay vida en una temperatura extrema? Pues mira, la meta, digamos, el umbral de temperatura que estableció el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático en 2018 con un reporte era no incrementar el límite del 1.5 grados sobre el promedio sobre la era preindustrial. Entonces, son promedios de temperaturas globales que se monitorean desde la revolución industrial alrededor de 1850. Y entonces lo que dicen es no podemos en términos globales rebasar ese límite. Hemos rebasado, ya llegamos al 1.2 de temperatura y incrementado con la variabilidad climática natural como el fenómeno del Niño. Estamos viendo que en estos años es posible que se rebase ese umbral, pero lo más preocupante es, digamos, los límites planetarios en términos de cómo está el planeta por pérdida de biodiversidad, por contaminación, como ustedes lo decían hace unos momentos, en donde además de los efectos del cambio climático vinculados con la pérdida de glaciares, con el incremento en el nivel del mar, y con eventos más extremos hidrometeorológicos, tenemos problemas de contaminación y degradación ambiental que hacen que estemos realmente en una situación de emergencia donde se pone en riesgo el futuro de la humanidad, como tú lo comentabas. Exactamente, Carlos. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar si se sigue calentando el planeta? ¿Que los polos se deshielen? Y entonces ahí sí ya viene el cataclismo. Platícanos. Sí, bueno, pero yo quisiera, antes de entrar a esto, yo quisiera decir que pareciera que los líderes políticos del mundo, a pesar de toda la información de los 6 informes del panel intergubernamental de expertos de cambio climático y de las temperaturas que cada año, ¿verdad?, el más caliente, y cada año batimos récord, ¿verdad? O sea, cada año. Pero yo digo, ¿y qué están pensando los líderes del mundo? ¿Verdad? Joe Biden asumió que los autos eléctricos, pero pues eso no es suficiente. China nos habló del 2060 para sus emisiones netas, 0 emisiones, ¿verdad? En 2060, no, pues en 2060 ya, olvídense, no. La urgencia, ¿verdad?, de la respuesta del abandono de los combustibles fósiles, ya no hay urgencia. Ahora con la guerra con Rusia y Putin, Alemania ya se quedó callado, ahorita andan viendo hasta leña, están quemando hasta leña, con tal, ¿verdad?, de resolver su crisis energética. Y entonces ya el acuerdo de París, pues va a pasar igual que con Kioto. Adiós. Sí. El 2030, no, hombre, el 2030 puede llegar y seguimos incrementando las emisiones. Ahora están quemando más carbón. O sea, nadie, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, al revés. Nosotros estamos al revés. Estamos con, bueno, no yo, ¿verdad? Ni tú ni yo. Pero el señor presidente, nuestro presidente dice que hay que ser autosuficientes en hidrocarburos y que por eso es la refinería de Dos Bocas. Y cuando decimos, porque la NASA es muy clara, ¿verdad?, ya nos dio ahí las imágenes de lo que puede suceder en los próximos años, del incremento del nivel de agua de los mares, pues esa refinería va a quedar bajo el agua, va a ser la primera refinería submarina del planeta.
pero llevamos 20,000 millones de dólares que nos hacen falta acá, en energías limpias, que nos exige la Ley General de Cambio Climático de México, que ni la han leído. Yo creo que Rocío Nale y el señor presidente, con todo respeto, no han leído ni siquiera la Ley General de Cambio Climático, no digamos la Ley de Transición Energética. Ya olvídense de París, eso ya. Entonces, es esto. Las consecuencias ya están aquí. Ya se ve la gente ahorita con estas ondas de calor y cada vez, como dicen todos, ¿verdad? Cada vez serán más intensas, más frecuentes, los meteoros, los huracanes, todo. Sí. Los daños ya están aquí. Tenemos 100 municipios vulnerables, ya sabemos cuáles son. Pero que yo vea, ningún gobierno por reubicar a decenas de miles de mexicanos. ¿Saben qué? Ya vénganse para acá, tierra adentro, acá más arribita, porque esto va a seguir cada vez peor. Y estar tirando miles y miles de millones que no tenemos, pues entonces yo digo, nadie tiene prisa, los líderes no tienen prisa. El gobierno mexicano, no, hombre, por favor, el cambio climático en la Semarnat quedó así como una anécdota. El sector ambiental, imagínate, 40,000 millones de pesos a todo el sector. ¿Cuánto? 40,000 miserables e insignificantes millones de pesos. Alemania el año pasado, ¿saben cuánto designó? Alemania, que tiene menos extensión, sí, pero son alemanes, ¿verdad? 60,000 millones de dólares. Eso fue el año pasado. Aunque también ahorita ya el tema de reducción de emisiones ya quedó así como pendiente. Ahorita van a resolver su crisis ellos por el problema de Rusia y olviden. Entonces, yo lo que digo es, efectivamente, nosotros nos podemos adaptar, ¿eh? Acuérdense que el ser humano es, bueno, pues imagínate, yo tengo 30 años respirando aquí el aire de la Ciudad de México y no me he muerto. No nos hemos muerto, ¿sí? Aquí estamos. Sí, que asma, insuficiencia renal, todo, pero aquí seguimos, ¿verdad? Entonces nos adaptamos. El ser humano se adapta, pero las especies allá afuera, Claro. cientos, por no decir miles diarias, Sí. se están yendo todas las especies. La temperatura sube más, Sí. pues más se van a ir, o sea, estamos perdiendo a nuestros compañeros en este viaje, en este gran... Porque vamos a tener que hacer una pequeña pausa, pero regresamos, Avelina, con este tema. Fue esta onda de calor que vivimos en 20, 25 días recientes, brutal. O sea, el ambiente era muy pesado, muy denso, era un calor muy raro. O sea, los humanos empezamos a sentir otras cosas, como dice la fauna, ¿no? Cómo está resintiendo todo esto y hasta cuándo podríamos resistir temperaturas de 50 grados en Hermosillo, Sonora, que es la capital de ese estado. Con ese tema regresamos, Avelina, Carlos, en 2 minutos.
Descubre México. Declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, uno de los 8 pueblos del municipio del Estado de México. Su nombre en náhuatl significa entre jorobados, dando referencia a las colinas y montañas que están a su alrededor. El templo de San Francisco Javier, donde encontrarás historia y al finalizar te cautivarás con el interior del templo lleno de retablos e imágenes de madera de cedro en color dorado. Otro lugar imperdible es la Plaza de la Cruz, con diferentes restaurantes alrededor. Otro impactante sitio son los arcos de sitio o arcos de Jalpa. Aquí puedes cruzarlo de extremo a extremo, subirte a las tirolesas o rentar caballo. Visita Tepoztlán y descubre por qué parte de la historia sigue viva en este pueblo mágico. Gracias, Carlos Álvarez. Gracias, Abelina, por continuar con nosotros. Por el cambio climático, en 20 años se perderá el Polo Norte. En 20 años. Lo peor es que el ser humano sabe lo que tiene que hacer para mitigar sus efectos, pero no hace lo suficiente. Así lo afirma Fernando Tudela, miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Biodiversidad y Ambiente, en entrevista aquí con Mega Noticias. No estamos haciendo lo suficiente. Estamos quedándonos muy cortos. En las próximas 2 décadas, por ahí de septiembre, ocurrirá sin ninguna duda que el Ártico va a quedar sin hielo. Es decir, no nos ha caído todavía el 20 de que esto del cambio climático ya no es un problema para las próximas generaciones. Es algo que se va a manifestar año con año, desgraciadamente con víctimas humanas. Ya no estamos hablando de incomodidades. Ya ahora mismo empieza a haber muertes por cambio climático. Exactamente, Abelina. Ya no vamos más allá de la incomodidad que representa el calor. Hermosillo, Sonora, nuestros compañeros allá de Mega Noticias nos reportan 50 grados. El aire acondicionado adentro, pues lo pones a 25, a 27. Afuera está al doble. O sea, ¿cuánto tiempo resiste el ser humano ese calor? Y esto parece que va incrementándose, Abelina. ¿Hasta dónde vamos a resistir? ¿Hasta dónde van a resistir primero los pobladores de la zona desértica del país, de Sonora, Coahuila, Nuevo León? Sí, y esto es una sola probadita de lo que viene, ¿no? Y yo espero que no tengamos que ver cuánto podemos resistir y empezar a actuar a la velocidad y escala que se requiere. Las olas de calor y, bueno, el incremento de la temperatura se acentúa además por islas de calor. El 80% de la población en México, por ejemplo, vive en ciudades donde hay una gran emisión de gases de efecto invernadero, pero además la forma en que están construidas las ciudades, con en general mucho concreto, poco material reflectivo y pocas áreas verdes, hace que la sensación térmica sea de 7 a 8 grados mayor. Entonces, bueno, ese es un tema urbano muy importante y que hay que atender en este sistema urbano, incrementando la superficie de áreas verdes y ajustando también un poco la arquitectura y construcción para tener más confort térmico dentro de las viviendas, de los sistemas de transporte. Entonces, bueno, hay toda una agenda para adaptarnos a estos efectos. Sí. Sin embargo, lo importante es empezar a reducir de forma acelerada las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso implica una agenda muy amplia en términos de cómo estamos generando energía, cómo estamos consumiendo, cómo están los sistemas agroalimentarios. Es un cambio de modelo de cómo nos relacionamos con el medio ambiente y con nosotros mismos, porque como mencionaban, es también un tema de equidad. No todos tenemos los mismos impactos al cambio climático. Es la población con menos ingresos. En México es casi el 48% de la población en condición de pobreza. Son dónde están ubicados, dónde se alojan. Las personas con unas viviendas precariamente construidas. Entonces,
creo que toda esta agenda climática hay que poner mucho enfoque en la parte de la equidad social, de cómo hacemos que cambiemos de modelo, cambiemos, no solamente es una tecnología, es una manera de relacionarnos, de producir y de consumir, y en donde nos demos cuenta que la población más vulnerable son los que van a sufrir los peores efectos. Sí, aquí no aplica lo de primero los pobres, Carlos, porque la gente clase media, la gente de clase alta, pues puede tener aire acondicionado, pero ¿y el que no? ¿Y soportar estas temperaturas? Eso sí, las corcholatas, las destapadas, adelantan sus procesos. O sea, el ser humano es víctima del propio ser humano. Eso creo que es único en el reino animal, Carlos. ¿Qué hay que hacer? O sea, porque no podemos hacer nada, porque los que toman decisiones, porque los que manejan los recursos, pues son esos políticos que están entretenidos ahorita en elecciones adelantadas. Sí, es correcto. Mira, la especie humana, por si ya se nos olvidó, dice que somos el Homo sapiens. No somos Homo sapiens, somos Homos brutus. O sea, los que dicen que saben mucho, más que yo, dicen que ya inició la sexta extinción y no nos hemos dado cuenta. Sí, porque esta vida moderna, esta vida urbana, qué bueno que tocó a Avelina, ella conoce bien el tema del desarrollo urbano, yo lo entiendo más o menos, y podemos decir, ¿quién es el valiente que va a decir, en la Ciudad de México, a partir de hoy, ni una vivienda más, ni una oficina más, ningún mexicano de la provincia, ¿qué creen? Hasta aquí, vamos a pintar una rayita, el perímetro, como le hizo München, München en alemán se dice, en 2003, fíjense bien, hace 20 años, recibió el premio mundial como la ciudad más sustentable del planeta. Y eso fue lo que presumieron. Pintaron la raya y dijeron, hasta aquí. Ellos tienen crecimiento negativo. Las mujeres, los jóvenes, no quieren casarse ni quieren hijos. A diferencia de México. O a diferencia de la India, que ya tiene más población que China, ¿no? Imagínate, ya los hindúes ya dijeron, ahí voy. Entonces, no vamos a parar el crecimiento urbano. ¿Quién va a decirnos, como dijo Mao? Mao dijo, 1 es mejor que 2. Pero ahorita ya los chinos le están diciendo, no, tengan 2. Órale. O sea, ¿quién va a detener el crecimiento poblacional? Nadie. ¿Quién va a detener el crecimiento urbano? Nadie. Claro. Los recursos ya no existen. La famosa biocapacidad del planeta, ya andamos en 2 planetas, pero no nos hemos dado cuenta porque estamos entretenidos. Ya ves que hoy tenemos tantas cosas, tantos aparatos, tanta energía, el derroche de energía que hacemos en casa, y 3 celulares, y 20 pantallas, y 5 hornos, y todo energía, y el 80% de la energía es sucia, porque así quiere este gobierno, ¿verdad? Dice que no, que hay que rescatar a Pemex y a la Comisión Federal. Oiga, señor, pero ya no tenemos que cambiar. No, vamos a esperar el nuevo gobierno, Vamos a ver, ojalá que el que siga o la que siga entienda que ya vamos retrasados, ya se nos acabó el tiempo. Claro. Porque aquí hay que recordar, Carlos, esa desafortunada, que no sé esta frase cómo va a pasar del presidente, que fue ahí a Mexicali y dijo, esa energía eólica, esos ventiladores se ven bien feos, yo creo que los vamos a quitar. O sea, Avelina, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos los ciudadanos, Avelina? Explícanos, ¿qué hacemos? ¿A quién demandamos? ¿Dónde paramos las calles? Donde se haga caso, no tenemos de otra más que actuar ya, Avelina. Sí, yo creo que la carga, o sea, todos tenemos que cambiar comportamientos, y hay cosas muy sencillas
así una recomendación de elevadores, bajarse del transporte privado y bajar el consumo de carne, ¿no? O sea, hay cosas que son importantes, pero yo creo que básicamente el gran problema ahora es la energía, ¿no? ¿Cómo se produce? Es basada en combustibles fósiles. Entonces, bueno, ese es un gran cambio. Y lo que tenemos es el movimiento de jóvenes, el movimiento de la sociedad civil en las últimas negociaciones internacionales ha sido muy importante para ir incrementando la ambición y el discurso de los gobiernos. Entonces, los movimientos y las demandas que están haciendo las organizaciones es muy importante. Y la otra, donde también vemos una beta importante, es el litigio. Cada vez hay más litigios en donde los ciudadanos demandan a los gobiernos por no estar cumpliendo con una legislación internacional que es vinculante, que los obliga a tener metas y a tener metas. Sí. Además, el problema ahora es la implementación. O sea, no solamente es un tema de decir voy a reducir a 2050 mis emisiones a cero, sino decir cómo las vas a reducir y que realmente el financiamiento se coloque en la inversión en tecnología y la inversión en estos cambios que se necesitan. Entonces, bueno, hay desde el lado de la sociedad civil hay mucho que hacer. En WRI intentamos dar datos, información, evidencia para influir en la toma de decisiones, y los medios tienen un papel muy importante de poner esto en el centro. Exactamente, de la eso es lo que estamos tratando de discutir en estos momentos, Avelina, Carlos. Pero don Manuel Bartlett de la CFE pues trae otra dinámica del pasado. Y si el presidente le dice cancela todos esos permisos que hay para energías limpias porque vamos a darle todo al combustóleo, o sea, ¿en manos de quién estamos? Y yo creo que la sociedad es muy noble. Si a la sociedad le dices tienes que poner paneles eléctricos, los ponemos. Si tienes que hacer esto, lo hacemos. Pero los dirigentes son los que toman la decisión. Con este tema vamos a regresar a Avelina Ruiz, Carlos Álvarez, tan solo en 2 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Déjeme contarle que en Mesa de Análisis, Eduardo Fará, autor del libro Adiós Tierra, año 2101, advierte que el planeta se encamina a la 6ª extinción masiva a causa del cambio climático y la deforestación que promueven proyectos como el Tren Maya, que alimentan el calentamiento global.
Esto es urgente. No se puede ahorita estar pensando en obras gigantescas, sino en cómo salvar que no haya ese calentamiento. Estar tratando de hacer grandes obras o promover el petróleo o promover el carbón, pues es un crimen. Es un crimen, es una negligencia criminal, Carlos. Dos Bocas, el Tren Maya, pegarle a la selva, ¿para trascender qué? O sea, en unos cuantos años todo el mundo tenemos que ir entregando los tenis, ya. ¿Qué legado vamos a dejar, por Dios, Carlos? Mira, Andrés Manuel López Obrador me rebasa, me lleva 6 meses de edad. Somos de la edad. Nada más que él es un hombre anticuado. Yo soy un hombre moderno. Yo ya no como carne roja y traigo mi híbrido. Y apago todo y desconecto todos los 30 aparatos que tengo en la casa cuando me salgo. Camino, estoy caminando. Ya hasta bajé de peso, imagínate. Pero el señor Andrés Manuel López Obrador no. Él es un hombre que se quedó en los 70s, en la década de los 70. Y entonces, él está aplicando su visión, su criterio, sus ideas, que no corresponden en ningún sentido a lo que hoy vive México y el planeta. O sea, está en otro momento. Y él, pues, es un poderoso, ¿verdad? Hacía mucho que no teníamos un presidente tan poderoso, tan voluntarioso, pero no se vale. Esto que voy a decir duele mucho, ¿eh? Ahí va, duele. Pemex perdió en 4, casi 5 años de esta administración 1.2 billones, o sea, casi 70,000 millones de dólares. Eso es nomás pérdida de Pemex. Lo que ha costado al día de hoy, y la bodega de aviación, esta bodeguita que puso aquí, más los 200,000 millones que tiramos en Texcoco, es otro billón. Válgame. Que si yo le sumo el 1.2 billones de Pemex que perdió, más el billón que lleva invertido, más los 386,000 millones que ha perdido la Comisión Federal de Electricidad, que por cierto, donde yo vivo, llevo 20 apagones este año, 20, y nunca, que yo recuerde, en los últimos 50 años, jamás me había quedado más de 15 minutos sin energía eléctrica. El otro día fueron 9 horas. La comisión, la poderosísima Comisión Federal de Electricidad, nos dejó 9 horas sin energía eléctrica. Entonces, esa es la realidad de este gobierno. Entonces, ni modo, ya no podemos evitar estas pérdidas gigantescas. 2.6 billones. Ya no quiero hablar de la deuda. Eso no es otro tema. Ni la deuda de Pemex. Fíjate, Pemex debe 105,000 millones de dólares impagables. Y México aumentó en estos 5 años, 14 billones. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer el próximo presidente, sea hombre o sea mujer? No sé qué van a hacer, pero es urgente que ya ahora sí le cambiamos el chip, ahora sí, ya no derrochemos el dinero en lo que no debemos hacerlo, sino aplicarnos así inteligentemente a recuperar estos años que hemos perdido, a recuperar todas las... El sol sale todos los días, ¿o me equivoco? ¿Sale todos los días? Y el viento, pues ahí está. Claro. Entonces, y luego, ¿dónde está esa inteligencia? O sea, tenemos que actuar ya. Sí. Ojalá, yo tengo la esperanza, ya para terminar, que el nuevo o la nueva, pues empiece ya, aunque ya borrón, vamos a empezar, ni modo, a rehacer México como cada 6 años. Exactamente. Avelina, ¿tenemos tiempo?
para recuperarnos. La meta de los acuerdos de París eran 2030, ya está a la vuelta de la esquina. Tenemos poco tiempo. Perdón, estaba desfasada con la señal. Ahí estás, Avelina, te escuchamos. Entendiendo la pregunta, tenemos poco tiempo. El último reporte nos dice que en los próximos años, en esta misma década, podemos rebasar este umbral del 1.5. Y bueno, con estos evidencia de que vamos rompiendo récord en concentraciones, en pérdida de glaciares, en todo lo que ya se mencionó, quiere decir que estamos entrando en un mundo desconocido en términos del colapso del sistema climático. Entonces, estamos a tiempo, sí, porque estamos aquí, somos la generación que está viendo los efectos del cambio climático, pero somos la generación que puede revertir y transformarnos. Entonces, nosotros somos optimistas por vocación, los que trabajamos en los temas ambientales, y si no estaríamos produciendo los informes, no estaríamos aquí dando este mensaje. Sin embargo, es eso, la urgencia es muy grande, y el reto también. Entonces, sí. Ahí, Avelina, ya te perdimos por un instante. Es que, híjole, ojalá no pasemos, ingeniero Carlos, en ser esta generación que vimos los cambios en las comunicaciones, en el Internet, pero que seamos la última. A ver, Avelina, te retomamos entonces. Pudiéramos, si seguimos a este paso, al ritmo al que vamos, de manera irracional, pues podríamos ser los últimos, Avelina. ¿Así será? ¿No está lejano a esas fantasías y a esas películas de Hollywood de apocalipsis? No, y el tema es que no sabemos de cómo será el mundo una vez rebasados estos umbrales, rebasados estos límites planetarios en cuanto a cómo será la vida en la Tierra. O sea, sí estamos en un punto crítico. Y repito, esto incrementado con los problemas de contaminación y con los problemas de degradación ambiental, se vuelve un contexto muy complicado. Además, hay una frase que dice: cambio climático produce cambio climático. En cuanto haya más sequías, más incendios forestales, o sea, se ha duplicado la superficie de incendios forestales en los últimos 20 años, habrá menos capacidad del planeta, de los ecosistemas, para capturar el carbono y permitir este balance de temperaturas. Entonces, entre más lleguemos a romper estos límites, más difícil va a ser regresar a la vida tal como la conocemos en la era humana. Válgame, entonces estaríamos ya cambio climático tras cambio climático, pues esto ya se avisora como el fin, pero ¿qué duraremos? 100, 200 años, 500 años. Carlos Álvarez, tu último comentario, tenemos 30 segundos. Mira, el suelo, aquí abajo, ¿verdad? Ahí está la solución. Ahí está un video buenísimo. O sea, el suelo. Estamos perdiendo suelos todos los días, en todo momento, para el desarrollo urbano, el desarrollo agropecuario, el desarrollo industrial, por supuesto el desarrollo turístico. Estamos acabando con todo el manglar. Entonces, regresemos al suelo, recuperemos suelo. Tenemos muchos residuos, no hablamos de los residuos, ¿verdad? Tenemos materia orgánica para recuperar suelos. Necesitamos recuperar suelos y árboles y árboles y árboles y recuperar estos sistemas. El suelo es el más importante, es el sistema natural de captura de carbono más importante que tiene el planeta. Eso es lo que tenemos que hacer ya. Y por supuesto, pues bajarnos de la gasolina. Sí, ¿no? ya. Yo quisiera que tú deberías traer tu Tesla. Sí traes tu Tesla, ¿no? Sí, claro. En un Ojalá llavero. que todos tuvieran su Tesla. Tengo un llavero. Ojalá que todos tuvieran un Tesla. No, de verdad que esas visiones apocalípticas
esas cuestiones del fin del mundo no son películas, no son ficción. Si seguimos en este paso irracional, vamos a llegar lo más rápido posible a ese fin de la humanidad. O sea, ¿qué parte no podemos entender, Avelina, Carlos, de que ya hay que tomar decisiones? Y los que tienen la posibilidad de tomar las decisiones, que son nuestros gobernantes, que son nuestros políticos, pues que lo hagan por el bien de todos, porque nadie se salva de la descomposición del planeta. Gracias, Avelina Ruiz, gracias, Carlos Álvarez, por estos conceptos. Esperemos generar conciencia entre la población, entre la gente que nos ve, de que tenemos que cambiar nuestra actitud, independientemente de los políticos, presionarlos para que cambien esa actitud, porque si no, todos nos vamos de este planeta. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. O sea, que haga una reflexión a fondo, porque nos estamos acabando el planeta. No es cosa fácil, ya lo vivió en esta onda de calor, este domo de calor que elevó las temperaturas como nunca lo habíamos visto, y que esto puede ir empeorando. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones? Regresamos después de 2 minutos aquí a Mega Noticias. Adrián se fortalece a huracán categoría 1. El primer ciclón tropical de la temporada en el Océano Pacífico registra vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Se ubica a 550 kilómetros al suroeste de Manzanillo. Provocará lluvias de 50 a 75 milímetros en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Las precipitaciones podrían generar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos, inundaciones y deslaves, por lo que se pide a la población extremar precauciones.